Saludos, salutacions, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy casi que podríamos titular el programa Desaparecerá. Desaparecerán. Y os explicamos por qué en unos segundos. Y saludamos a nuestro analista en el mundo real y también en el virtual, Xavi Cerro. Xavi, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, porque hace solete y sobre todo porque la temperatura ya es más de la época y esta ola de calor parece que ha desaparecido un poco. A los ordenadores no nos va bien el calor, entonces yo, y por simpatía con las máquinas, necesito estar refrigerado. No sé qué decirte, la verdad, no sé qué decirte. Te he dejado con cara de pan. No, porque pensaba, digo, mira, si es que no, te digo, no sé qué decirte, porque me ha venido a la cabeza la situación que está viviendo Ucrania con el tema de las tecnologías, cómo se deben comunicar los comandantes, los generales, los exploradores, un bando y otro, ¿no? ¿Cómo lo deben hacer? Porque supongo que todo debe estar bajo el filo de ser susceptiblemente hackeado, controlado por el enemigo. No sé, ¿cómo se lo montan para comunicarse? Bueno, todas las comunicaciones militares son todo un departamento. Los departamentos que nosotros mal llamados de inteligencia, ¿vale? De los ejércitos, no se dedican a espiar, no son agentes espías, sino que básicamente son oficiales con una altísima formación. Hay que recordar que el ejército de los países más desarrollados, sobre todo el estadounidense, son los mejores sponsors para el desarrollo de la ciencia y son de los mejores contratadores para los profesionales. Es decir, por contra de lo que podríamos pensar, la mejor salida o la mejor pagada para un profesional muy cualificado en un campo de telecomunicaciones no sería una empresa privada, sería el ejército. Son de los que mejor pagan. Te dan un rango de teniente o lo que sea, pero vamos, básicamente vas a estar trabajando en sistemas de encriptación y comunicaciones militares, que son el top de lo top de lo top. Es decir, ninguna empresa privada tiene los equipos y las capacidades de desarrollo que tiene el ejército. También por la importancia, ¿no? Es decir, unas comunicaciones, y todos hemos mencionado aquí 1000 veces lo de la máquina Enigma y lo importante que fue y decisivo para el final de la guerra y lo que dañó a los nazis, el no poder tener ya esas comunicaciones encriptadas, cuesta vidas realmente. Es decir, un sistema vulnerable significa bajas humanas reales, con lo cual obviamente los ejércitos destinan muchísimo tiempo, dinero y talento en invertir en este tipo de sistemas. Son sistemas realmente complejos, ¿vale? Con encriptaciones muy fuertes. Y por ahora, y aún lo que podemos medio entender, las más seguras son las comunicaciones láser. ¿Por qué? Porque son de punto a punto, son sistemas de unos vehículos que se ponen en zonas altas, como si fueran las antiguas torres del Señor de los Anillos o las torres medievales, donde encendíamos una hoguera para que la viera el siguiente, que así saltaba la alarma. Pues básicamente no han deducido, sigue siendo constatable de que un haz de luz discreto, es decir, que es un rayo que no se abre hacia los lados, y entre un punto y otro, a menos que estés en medio y lo interceptes, es el sistema de comunicación más fiable. Así que a día de hoy casi todas las comunicaciones seguras militares son láser entre dos puntos que se ven entre ellos, que pueden ser a muchos kilómetros de distancia, que puede haber incluso un avión, como son estos AWACS, estos aviones que llevan esa especie de champiñón gigante encima, que hagan de reflector o de repetidor. Pero sí, básicamente las comunicaciones militares se hacen todavía las más seguras con láseres. Aquí que de vez en cuando tocamos temas de la Segunda Guerra Mundial, Xavi, antes, claro, el sistema de comunicaciones era el que era y se utilizaba, comunicación convencional, pero con idiomas, y se llegó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial para comunicarse información entre el ejército norteamericano de un idioma de una tribu india, pero es que también se utilizó el euskera. En el desembarco de Guadalcanal se utilizó el euskera, porque era es un idioma muy concreto, muy reducido, y que sabían que de alguna manera los japoneses, los nipones, lo desconocían.
Fíjate cómo ha evolucionado esto de la comunicación. Sí, correcto, porque son lenguajes complicados que no siguen un patrón convencional, por así decirlo. Entonces tienen una complejidad lingüística que los hacía muy útiles en ese momento en que las comunicaciones eran por radio, eran abiertas y eran interceptables, con lo cual obviamente necesitabas utilizar un lenguaje que lo conociera poca gente. Obviamente cuando se desarrolla un conflicto no da tiempo a formar a alguien en un lenguaje inventado, que hay lenguajes inventados y los lingüistas han inventado lenguajes para el ejército, pero se tarda muchos años en formar a alguien para hablarlo con fluidez. Entonces estos indios navajos, si no me equivoco que eran, de una tribu muy concreta, se ponían las unidades y había que protegerlos, cosa que obviamente muchos soldados norteamericanos no les gustaba tener que proteger a un indio, pero era como su enlace de comunicaciones. Sin él estaban perdidos porque podrían interceptarles en inglés las comunicaciones. Y con los vascos pasó lo mismo, ¿no? Es decir, descubrieron un lenguaje que se hablaba poco, que lo entendía poca gente y que obviamente podía ser muy útil para lanzar digamos, esas comunicaciones sin que nadie las describa, ¿no? Las pudiera descifrar, perdón. Entonces, obviamente tenían la importancia. Hoy día han cobrado mucha importancia los sistemas en sí. O sea, ahora esa función de ese indio y de ese vasco la hacen máquinas, ¿no? Que encriptan y desencriptan la información. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó que si tú te hacías con una de esas máquinas, ¿vale? Obviamente, pues dabas un paso de gigante al entender cómo funcionaban esos sistemas de encriptación, desencriptación. Y eso todavía no ha cambiado demasiado. ¿Vale? Todos los sistemas militares llevan sistemas de autodestrucción, sobre todo los sistemas informáticos, ¿vale? Que puedan entrar en el frente, porque si te interceptaran ese tipo de maquinaria, que normalmente lo hacen por hardware, no es un programa, sino que es la misma máquina la que lleva un circuito impreso muy concreto, que es la que hace esas tareas, ¿vale? Más que nada para que nadie pueda hacer copias del programa, ¿vale? Se utilizan piezas específicas de ordenador generadas para hacer esas tareas, para que así, digamos, sea más seguro. Pero ¿qué pasa si cayese en manos del enemigo? Pues obviamente podría hacer tecnología inversa y podría, digamos, poner en peligro toda una red de comunicaciones muy amplia. Si alguien tuviéramos una filtración, nos hubieran cogido una simple tarjeta de comunicaciones, tener que reemplazarlas en todos los aviones, buques, tanques de un ejército, pues son unos costes elevadísimos. Eso que está haciendo cada vez más, o digamos, ¿qué ha propiciado esta guerra o este conflicto, lamentablemente, respecto a lo que es el futuro del hardware y de las piezas informáticas? Bien, poniéndonos un poquito en contexto, todos sabemos que el conflicto económico entre las potencias occidentales y el gigante asiático ha generado una escasez y un encarecimiento importante de los componentes electrónicos. Hoy día comprar un ordenador, una pieza, una tarjeta gráfica o cualquier componente electrónico es bastante más caro de lo que tocaría por la inflación y el IPC, y es por esta culpa de estos embargos. Además, el conflicto en Ucrania, que también tiene que ver mucho con los recursos del litio, las baterías y situaciones geopolíticas, también hace que obviamente las relaciones internacionales se hayan deteriorado hasta tal punto que también los mercados se están viendo afectados. ¿Sabéis ese dicho español que dice a río revuelto ganancia de pescadores? Bien. El tráfico mundial marítimo, digamos, acapara casi el 70 al 80% del tráfico de mercancías, ¿vale? Casi todas las mercancías que compramos y vendemos van por barco. 9 grandes navieras, 9 porque no hay más en Estados Unidos, aprovechando los conflictos mundiales y la guerra de Ucrania, han pasado de tener beneficios del 4,3 al 5% a un 54% de beneficios en cuestión de 2 años. De hecho, el señor Biden está intentando generar una ley que intente, paliar, mitigar o regular la actividad de estas 9 grandes navieras. Traer un contenedor desde cualquier parte del mundo está costando a día de hoy casi 10 veces más que hace 5 años. Y obviamente ni el petróleo, ni el combustible de los barcos, ni nada justifica un incremento de un coste de un 1000% en los costes marítimos. Esos costes, independientemente que luego cada uno en nuestro país queramos pensar que pues, la subida del combustible, que el coste del transporte terrestre, digamos, afecta a los precios, es el principal desestabilizador de precios. No está la guerra en nuestros pobres camioneros que han de subsistir pagando un combustible súper caro, sino en el barco, que ese contenedor de repente cuesta 10 veces más
de traer hasta nuestras costas la mercancía, no el contenido, el coste de traer el contenedor. Le estoy hablando del coste de los envases, de mover los envases. Estas navieras, que han tenido unos beneficios desproporcionados, como han tenido también las hidroeléctricas, en plena época que había que ser solidario y todas estas cosas por el tema de estar encerraditos en casa, declaran tener las mayores ganancias de su historia. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo está pasando de que cuando hay un conflicto, como siempre hay alguien que saca muy buen provecho de ello. Cuando en los mercados se espera que se autorregulen, como es el liberalismo capitalista que tenemos, ocurren cosas como esta. La administración Biden dice que no hay monopolio en estas 9 empresas. ¿Por qué? Porque teóricamente dicen que están compitiendo, y es que están justificando que los costes se les han disparado con cosas que ellos solo podrían justificar. Me explico. Yo soy informático. Me pasa muchísimo que cuando yo voy a una persona, a un cliente, a explicarle qué he hecho, a partir de la palabra 2 ya no me entiende. Ya no sabe lo que le estoy diciendo, ya no entiende mi jerga, mi argot. Es que los informáticos no se entienden cuando habláis. Bien, esa misma opacidad que tenemos con el desentendimiento, desconocimiento de nuestras funciones, hace que yo pueda justificar que un trabajo de 5 minutos pueda costar lo que yo quiera. ¿Vale? Si nosotros informáticos decimos que se nos paga no por el tiempo, sino por saber qué tecla hay que tocar. Entonces, cuando tienes un sistema que está controlado por tan pocas empresas, que solo ellos saben qué pueden justificar para decir es que los costes se van disparados y no son transparentes, porque son multinacionales que operan en todos los puertos del mundo, obviamente estas empresas se han aprovechado de ello. Como consecuencia, y como decía, el 80% de las mercancías mundiales pasan por ahí, nosotros tenemos los piezos que tenemos. ¿Qué está ocurriendo o cuál va a ser la consecuencia de ello? Y vamos ya un poquito al ajo, ¿no? Es decir, ¿qué es la consecuencia directa para nosotros como consumidores a nivel tecnológico? Que sabéis que me gusta siempre centrarme en la parte tecnológica, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 20 años? Bien, a Ferran, que le gusta mucho que haga de Nostradamus, le voy a hacer un vaticinio. Me encantan los vaticinios porque, Xavi, estamos viendo que el precio de la energía está disparada, electricidad, hidrocarburos, véase gasolina, gasoil, los alimentos, todos se están encareciendo. Me decía hace un momento una persona que trabaja en la construcción, no es que se haya subido un poco, es que se han más que duplicado los precios de las cosas. Esto es insostenible. Y claro, si en el mundo tecnológico está sucediendo lo mismo por lo que llamamos la crisis de los semiconductores. ¿Qué está sucediendo aquí? Correcto. Entonces, ¿cuál es el modelo que no lo preveo yo solo? Hay muchos especialistas y analistas que prevén este futuro. Si la situación no cambia drásticamente, hubiese un giro inesperado de los acontecimientos o la cosa se normalizase de forma así bastante sorprendente a niveles de hace 5 o 10 años, a nivel de comercio mundial, el pago por uso, ese concepto que era ajeno a nosotros hace 20 años, pago por uso, ¿qué me estás contando? Yo compro las cosas, son mías, ¿vale? Y que hoy día tenemos tan asumido el sistema o el concepto de los micropagos, que tan exitosamente han introducido todas las aplicaciones de juegos, ¿vale? Una de las industrias que mueve también más miles de millones de dólares en el mundo, todo el entretenimiento digital, que también era impensable hace 20 años. Esa idea de hace 20 años, de ese internet de hace 20 años o 30, de todo gratis, ¿vale? Esas inversiones de empresas en Silicon Valley para empresas que solo tenían que prometer que iban a poder hacer una aplicación que hacía, aunque no la tenían ni desarrollada, ese boom de las tecnológicas, esa burbuja.com de la que hablábamos, ¿no? De que se ha hecho tan famosa, de empresas que prometían que podían hacer, se les financiaba con millones de dólares y luego a lo mejor quedaban en nada. Esas inversiones de riesgo, porque eran inversiones de riesgo, pero que se hacían porque se esperaba obtener un gran retorno. ¿Y un gran retorno cómo? Porque todavía en aquella época no se vendían los datos. Es decir, ¿por qué invertían aquellas empresas en tener todo gratis? Y era por una cuestión de publicidad, de llegar a miles y miles de personas con esos productos, ¿vale? Eso cada vez está desapareciendo. Ahora es mucho más rentable una campaña en redes sociales que no patrocinar el hacer un programa. Por lo tanto, esa inversión cada vez se está desapareciendo. Las empresas de Silicon Valley tienen que justificar ya sus beneficios antes de esperar que les den inversión. Es decir, tienen que ser empresas rentables antes de que nadie invierta en ellas. Todo ese paradigma está cambiando. ¿Y eso a qué conduce? Conduce a dos cosas. Una, la desaparición total y absoluta de cualquier cosa gratis en Internet. Y cuando digo eso, que puede sonar a decir, bueno, sí, Xavi, todo se paga. No me habéis entendido bien. Las cuentas de Gmail, las cuentas de Hotmail que tenéis gratis se acaban. El que quiera tener una cuenta de correo la va a tener que pagar sí o sí.
Se acabó el tener cuentas de correo gratuitas. Se va a acabar. Se va a acabar. ¿No puede salir otra compañía que te lo ofrezca? Que te pague miles de millones para mantener servidores para que tú uses gratuitamente un correo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Ya no es rentable ni siquiera espiarte los correos. Ahora lo que quiero es espiarte en las redes sociales, porque del correo sé poco. Me los tengo que leer todos, aunque los haga una IA. Pero en las redes sociales, con 4 clics en las imágenes que te gustan, obtengo un perfil psicológico mejor que el tuyo que leyéndote todos los mails. Y no me interesa si el banco te le debes dinero o tienes que pagar. Eso no me interesa, porque eso no lo puedo revender. ¿Me entiendes? Con lo cual, todo eso se va a acabar. Entonces, Xavi, ¿se van a acabar? Sí, se van a acabar esas cuentas gratuitas. Va a ser todo, y cuando digo todos, mayúscula, negrita, subrayado, todo de pago. ¿Y qué cambia más en el modelo? ¿Vale? ¿Qué pasa con los coches hoy día? Recordad que hace unas semanas os dije que los CEOs de las grandes empresas, con el paso obligado al coche eléctrico, ya habían declarado que no iban a hacer coches de gama baja porque ganaban más dinero vendiendo coches de gama alta. Y que el coche no iba a ser ya un producto para todos. Que esa filosofía de Volkswagen, además lo había dicho el señor de Volkswagen, ya no es el coche del pueblo. Que no todo el mundo tiene por qué tener 1 o 2 coches. Que con tener los ricos o el que se lo pueda pagar es suficiente. Obviamente, por necesidad, muchos tenemos que tener vehículo para desplazarnos. Muchos tendrán que mejorar los transportes públicos. Pero digamos que estaréis de acuerdo conmigo, lo dicen también los sociólogos, que la gente joven cada vez menos entra dentro de sus aspiraciones tener vehículo propio. Lo suelen alquilar cuando se van de vacaciones, cuando se van de fin de semana, pero ¿para qué pagarlo el resto de la semana si es un gasto tremendísimo? Bueno, esto tienes toda la razón, ¿eh? Y lo dicen cada vez más chicos y más chicas jóvenes que podrían ya tener coche. ¿Para qué tener coche? Gastos, gasolina en ascenso. Después, claro, no lo puedes dejar a la calle. Necesitas una plaza parking, paga plaza parking. Paga. Después las revisiones cada vez son más exigentes. Al final, oye, el coche acabará siendo una cosa muy, muy de lujo. Bueno, y aquí en Andorra ya has visto que, por ejemplo, creo que ya empezó ayer, los que nos escuchen será otro día, en diferido, pero que ya el autocar es gratis. Tenemos pases de transporte público para fomentar precisamente el hecho de que con las poquitas carreteras que tenemos no haya colapsos como los tenemos. Y porque mucha gente simplemente no se lo puede permitir, lo que estabas diciendo tú, Ferran. Con lo cual pasamos a un modelo ya de coche de pago por uso. Eso que hacíamos con los programas y con los juegos también lo tendremos en el coche. ¿Y qué es lo siguiente que nos llega a nivel tecnológico? Todos sabéis que tenéis empresas de telefonía. Aquí no tenemos tanta competencia en nuestro país, por ser tan pequeñito pues no existen muchas compañías, ¿vale? Por decir, solo hay una. Pero en la mayoría de compañías en los países más desarrollados sabéis que tenemos muchas compañías que te cambian el móvil cada 6 meses o cada año o cosas por el estilo, ¿vale? Comprar un ordenador se está volviendo también una tarea ardua. O sea, los niños necesitan las tablets estas para el colegio y te obligan y no todo el mundo las puede pagar y se pueden pedir ayudas, al menos en este país, ¿vale? Pero tener un ordenador en casa y pagar por los 1000 y pico de euros que vale esa máquina para 4 años que te va a durar y se va a quedar obsoleta, oye, tal como está la vida, eso da para otras cosas más importantes como un lavaplatos o comer, ¿vale? Entonces, y unido a la crisis que tú decías de semiconductores, de que no hay componentes, ¿a dónde se dirige el mercado? El mercado se dirige a una cosa que ya se lleva experimentando casi hace 10 años en el tema de los juegos, que es, todos sabéis lo que es una consola, tenerla en casa. Y, por ejemplo, ya en plataformas como la de Microsoft, la Xbox, incluso Steam, me parece que también lo hace, tú puedes jugar directamente a través de Internet en la nube con los juegos que tienes comprados. Es decir, solo necesito una tele con conexión a Internet. No necesito ni siquiera un ordenador. Yo me conecto con los servidores de ellos, me uno al juego, el juego lo hacen funcionar sus servidores y a mí solo me mandan la imagen y yo les mando lo que hago con las cositas que hago en el teclado con el ratón. Eso es trasladable a la informática general, es decir, ¿podremos evitarnos de tener ordenadores en casa y gastarnos ese dinero? Poner el escritorio, otra máquina, la torre o el portátil con su pantalla, patatín, patatán, y tenerlo todo en una sola pantalla. Eso es lo que se busca. De hecho, ese es el futuro que nos quieren ofrecer. Lo vemos en películas de ciencia ficción constantemente, donde en las naves espaciales, en comisarías de policía como la Minority Report me viene a la cabeza, no ves el PC como tal, no existen los ordenadores, son pantallas táctiles o holográficas que allí pues tú coges y haces programas, editas vídeos y haces todo con gesto, muy gestual, todo con interfaces muy intuitivas, ¿no? ¿Dónde está el ordenador? ¿Qué hay detrás de todo eso? Nunca se ve. Siempre es un servidor que está escondido en alguna parte del edificio o en algún sitio. Bien, entonces, ¿cuál es el modelo que se nos está proponiendo? Y esta es la predicción que yo os hago y el invento que quizás veremos en nuestras casas. Yo creo que si la cosa no cambia y se agrava, en máximo 2 décadas, ¿vale?
Para tener un ordenador no hará falta, solo habrá tener una pantalla. En esa pantalla tú, o mediante pago por uso, tendrás un sistema operativo que estarás pagando, una serie de aplicaciones que estarás pagando, una serie de juegos, una serie de contenidos. Tú iniciarás sesión en esa pantalla o cualquier otra similar, y en el momento que inicies con un sistema de seguridad biométrico o el que ellos estimen oportuno, tú tendrás allí todas tus cositas. O sea, Xavi, que se acaba lo que conocemos como la torre, se acaba el ordenador portátil tal cual lo conocemos, toda esta estructura que hasta ahora hemos visto, derivado de la crisis de los semiconductores. Derivado de primero de la mejora de las comunicaciones, donde ahora las líneas de fibra óptica van a unas velocidades increíbles y con unos retardos muy bajitos, con lo cual ya no hace inviable que con unos servidores en Madrid yo dé servicio a toda España, por ejemplo, o con unos servidores en París a toda Francia, o unos en París y otros en Marsella, por tema de proximidad, pero cubrir todo un país con 2 conjuntos de servidores. Y todo, imagínate cargaros todos los PCs, todos los laptops y todas las tablets y todos los teléfonos, y todos son dispositivos que están vírgenes, por así decirlo, están en blanco, solo son pantallas en las que visualizan datos y en las que se recogen datos. El móvil podría ser un trozo de lámina semitransparente, pero yo tengo comprado el equivalente a un Galaxy XX y tú con la misma lámina tienes el Nokia aquel de ladrillo, porque tienes menos aplicaciones, y el mismo soporte, hiper barato, porque lo único que hace es conectarse a la red y darme imagen, es el que yo le he comprado el poder acceder a una serie de contenidos. Eso, obviamente, ese paradigma, ese futuro, por así decirlo, ¿es viable? Sí. ¿Quién se va a oponer? Obviamente, pues Huawei, Apple, Samsung y todos aquellos que se ganan la vida vendiendo dispositivos, IBM, HP, ¿vale? ¿Pero que es posible? Claro que es posible. Y cuando tú ya no me lo puedas vender porque simplemente no hay componentes, aparecerá alguien que me dirá, mira, tú te pones esto y yo ya en mis servidores, esos son los servicios en la nube. Los informáticos hace tiempo que vendemos servicios en la nube, pero siempre han estado ahí como aquello entre Windows y Linux, ¿no? La balanza, hay quien apuesta por ellos y les gusta, y hay otros que no, que quieren el hierro físico, ¿no? Nosotros le llamamos hierro al hardware, ¿no? A los cacharros reales. Y siempre hay pros y contras, ¿no? Y siempre ha sido un poco, estaban en la balanza. Y a uno tenía unas cosas buenas y el otro otras cosas buenas, pero siempre era una elección por parte del usuario, del cliente. Pero claro, si yo hago desaparecer de la ecuación el hierro porque simplemente no hay, ¿qué opción me está quedando? La de virtualizar. Y virtualizar, a día de hoy se necesita una máquina, pero como no hay, ¿y si te hago virtualizar sin máquinas? Xavi, me haces pensar, por ejemplo, en aquella película que se estrenó en el año 2018, yo cada vez tengo más claro que el cine nos da más verdad de la que nos pensamos. Real Player One, ¿tú crees que llegará un momento, o quizás existe y lo desconozco, de que, por ejemplo, pues tú entras en la realidad virtual y puedes tener una reunión de trabajo, puedes hacer unas vacaciones, puedes todo, por módicos precios de un pago por uso? ¿Esto puede darse ya? De hecho, el embrión de eso es el metaverso de Zuckerberg, que no le está yendo bien en sus inicios, no está arrancando como el señor esperaba, pero básicamente la idea que hay detrás de ese metaverso, del universo de Meta, es precisamente llevar a un concepto. El que técnicamente sea posible, y de hecho esta empresa no está intentando vendérnoslo, nos tenemos que hacer una pequeña pausa aquí y planteárnoslo, ¿no? Es decir, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Os acordaréis también de otra película que se llama Los Sustitutos, de Surrogates en inglés, ¿vale? Donde la gente básicamente vivía en su casa y estaban apalancados, súper dejadísimos de sí mismos, porque vivían la realidad a través de sus avatares. En este caso los avatares son robots físicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando al ser humano se le dice que viva en una realidad que no es la que te toca, la de carne y hueso, ¿no? Ya sea una realidad virtual o ya sea a través de un avatar mecánico, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro yo? ¿Qué pasa con nuestra verdadera esencia, con la identidad? Es decir, ¿qué ocurre con nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuando tú ya empiezas a percibir como real o le llamas vida a algo que está simulado en un entorno, ya sea virtual, digital, o porque lo haces a través de un avatar, ¿eso es real? ¿No es real? Aquí entran unas cuestiones filosóficas y metafísicas que, independientemente de todos estos señores súper inteligentes y filósofos nos podrían decir, dependiendo de su rama, si es más o menos real, porque lo percibes o no, la cuestión es nosotros, para cada uno de nosotros, que al final es a quien nos afecta, ¿vosotros consideraríais real una relación, unas vacaciones, como tú decías, habiéndolas vivido virtualmente y no habiendo estado allí?
Xavi, es que esto, imagínate que te dices, vamos a probar esto del mundo del metaverso, de esta realidad virtual que te lo ofrece todo y una calidad incluso visual mucho mejor que la vista, porque cada vez hay más píxeles que dan más resolución visual, que te pongas el casco o unas gafas o un dispositivo, oiga, y se te queda clavado en el cerebro y no te lo puedes desprender. Tu mundo real sería ese, ¿no? Bueno, aunque te lo pudieras desprender, cuando tú vas allí a hacer unas vacaciones, y además ya hay sistemas sensoriales que te acompañan con temperatura, humedad, viento, te hacen sentir las sensaciones del vídeo que estás viendo. ¿Eso es real? Tus sentidos lo están percibiendo como si estuvieras allí y ahí donde mires tienes visión de 360 grados. ¿Es real? Esa es la gran pregunta. Si yo me autoengaño, o sea, lo engaño porque lo sé, a mis sentidos y le hago ver, oler y sentir, ¿eso es real? Tú siempre hablas de la Matrix. ¿Quién no nos dice que lo que estamos haciendo ahora mismo, en este mismo instante, no forma parte de un programa de ese tipo? Y yo simplemente soy la proyección de un tipo que está en otro lugar haciendo otra cosa, atado o no atado, y que yo, cuando él desconecta de esta vida, yo no lo percibo, porque yo soy el avatar y para mí hay una continuidad lineal. No, esto es bueno, ¿eh? Esto es un debate interesante, ¿eh? Decir, oiga, ¿y si resulta que lo que somos y pensamos que somos ahora es una proyección de algo mucho más evolucionado que nos gusta ver en un mundo primitivo? No podríamos saberlo, porque nosotros eso es como si el avatar de nuestro programa informático o el muñequito con el que jugamos haciendo nuestras aventuras con el Assassin's Creed o estos que son así muy de entorno abierto, tuviera conciencia de que es un personaje. Imaginaos que ese personaje pudiera llegar a pensar, imaginaos que ese personaje es una inteligencia artificial con capacidad de decisión, pero él sabría que está dentro de un videojuego. Es una cuestión complicada porque habría que definir de per se lo que es la realidad. Lo que sí que está claro es de que la tecnología nos va a permitir, por un lado, cada vez más acceder a ese mundo virtual que hemos creado. Ya es de facto un mundo paralelo que hemos creado. Hay una humanidad o una transhumanidad que está generada en el entorno virtual. Daros cuenta, si no, como para muchos chavales, sobre todo, es más importante lo que hacen, dicen y la opinión que dejan en ese mundo digital que no la real. Se pueden comportar en la vida real de una forma al igual reprobable siempre y cuando ellos tengan sus likes y su imagen intacta en las redes sociales, ¿vale? O sea, eso está ahí. Entonces, ¿en qué punto empezará a ser más importante para las nuevas generaciones ese mundo virtual que el real? Y con la tecnología al alcance y la demanda creada de quiero vivir esa vida, ¿cuánto tardaremos en acabar al igual como los surrogates, sentados en una silla, conectados 24 horas a esas realidades virtuales? No lo sé, ¿es una posibilidad? Puede que sí, pero la tecnología nos lo va a poder permitir. Bueno, solo hace falta mirar los más jóvenes, ¿no? ¿Dónde están? Son el futuro, ¿eh? La siguiente generación yo creo que pasa por aquí. Xavi Cerro, como siempre, nos das que pensar, reflexionar, y me encanta de que forcemos las neuronas para visualizar eso que parece tan lejos, pero que está tan cerca. Sí, ha sido un poco un tutti frutti, lo siento, he hablado muchísimas cosas, pero sí un poquito me gusta arrojar un poquito, si he podido, un poquito de luz de hacia dónde vamos. Y tener muy claro que nosotros, desde nuestro punto de vista, podemos pensar muchas cosas y decir muchas cosas, pero quien tienen la capacidad de decisión no somos nosotros, Ferran, ni la gente de nuestra generación. Son esos muchachos de entre 15, de 10 a 20 años que utilizan la tecnología, lo que ellos pidan que haga la tecnología lo hará. Y tanto que sí. Xavi Cerro, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, compañeros. Y amigos y amigas, quizás somos observadores que no tomamos conciencia de que afectamos al objeto observado. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.